decide proseguir con la desactivación del collar bomba. Colombia es un país violento, pues este tipo de casos no se habían visto en ese municipio y menos de esa magnitud. Y le partió en 3 partes la columna. Le habían quitado algunas extremidades, algunos estigmas o posibles rituales satánicos. Y los restos humanos que quedaban despedazados y regados por todo este piso, los sacaban en bolsas de basura. Estaba ciego de la ira, no sé qué se siente en el medio de la ira. Logran llegar hasta este conjunto de apartamentos donde se ha informado de esta situación encontrando la escena. La madre fue capturada en flagrancia y se recupera de sus heridas. Colombia es un país de contrastes, pero también guarda una cara oculta. Historias de crímenes que estremecieron a todo un país. Así que en este video vamos a ver algunos de estos casos que ocurrieron en el país colombiano. Pero antes de empezar, me gustaría saber cuál es el caso más brutal que hayas escuchado en tu país o en cualquier parte del mundo. Así que déjame saber en los comentarios y así para poder hacer una recopilación. Se habían quitado algunas extremidades, algunos estigmas o posibles rituales satánicos que podrían estar relacionados con las fracturas que se presentaban en los dedos de las víctimas. Los cuerpos de las víctimas tenían marcas diabólicas. Un barrio entero se estremeció cuando encontraron el cuerpo de una mujer joven dentro de un lote baldío en Barranquilla. Estaba amarrada, con signos de tortura y con símbolos satánicos dibujados a su alrededor. No era un crimen común, era una escena preparada, un ritual. Ahora el autor tenía nombre. Tomás Maldonado Cera, un hombre que durante años se ocultó tras la imagen de un vecino tranquilo, pero que en la oscuridad desarrollaba obsesiones con el satanismo, los sacrificios y la violencia extrema. Y siempre le dejaba un patrón o una marca. La estrella de 6 puntos y números en la frente como son los 36. Varias víctimas se los dejó. Su primera víctima registrada fue en 2002, cuando le quitó la vida a Rolando Romero, a quien le propinó más de 25 puñaladas y luego le escribiría una Z en la frente. Y otra de las víctimas confirmadas sería Gilibet Girina, asesinada el 25 de enero de 2004. Su cadáver fue hallado 2 días después en una zona enmontada. A Gilibet la picó en todo el cuerpo. Lo hizo la estrella de 5 puntos en la espalda. Le cortó 2 dedos. Le propinó una puñalada en la cabeza y le cosió la parte del pecho y le cortó el cabello. En este caso, el presunto asesino en serie se dio el gusto y placer de ir a la casa y al sepelio de Gilibet. La policía en ese entonces no logró detenerlo, el caso se enfrió y Maldonado siguió libre. Durante años, perfeccionó su método, buscaba mujeres vulnerables, las manipulaba con engaños, la llevaba a sitios apartados, la torturaba y finalmente las quitaba la vida. Después dejaba los cadáveres en posiciones específicas, como si fueran ofrendas. La investigación reveló que Maldonado tenía un patrón. Atacaba en ciclos de años, como si fueran etapas de sus rituales satánicos. Además, había acumulado obsesiones con libros de magia negra y sectas en internet. Los vecinos contaron que hablaba poco, pero que siempre tenía un aire extraño, como si alguien vivía en un mundo aparte. El caso de Tomás Maldonado, conocido como el Satánico, se destaparía en julio de 2018, cuando Brenda Pájaro, una madre de familia, desapareció después de llevar a su hija a una terapia. Durante un mes, nadie supo nada de ella, hasta que su cuerpo apareció en una zona enmontada. Las víctimas siempre tenían señales en el cuerpo o tenían dedos mutilados, tenían figuras en la cara. Si le hizo esto a estas personas, ¿qué le habrá hecho a mi mamá? La clave estuvo en una camioneta blanca que se vio en cámaras de seguridad. En esas imágenes, Brenda subía al vehículo con un hombre. Y sí, esa camioneta era conducido por Tomás Maldonado. Y después la camioneta regresaba sola.
Las autoridades compararon esa evidencia con los datos del celular de Brenda y encontraron que su GPS coincidía con la ruta de la camioneta. Con esas pruebas, la fiscalía confirmó que él era el principal sospechoso. Y es así que un operativo llega hasta su casa y lo capturan. Lo más perturbador fue lo que salió después. Maldonado no era un simple asesino cualquiera. Se vinculó con al menos 9 muertes más, todas con características extrañas relacionadas con rituales satánicos y violencia extrema. En mayo de 2016, el gobierno ejecutó uno de los operativos más grandes recientes hechos en el país. El objetivo, acabar con el Bronx, una calle convertida en un auténtico infierno urbano, dominada por mafias, microtráfico y explotación de menores. Y las niñas no las veían ni siquiera como niñas, que eso sí me causó mucho la curiosidad. Que entrara mucha peladita, o sea, muchas niñas vestiditas para la rumba. Y uno escuchaba los comentarios de tipos que decían que, o sea, textualmente, o sea, literalmente decían que esa vieja está buena. Y uno se ponía a mirar a una niña de 13, 14 años, o sea, uno... Cuando la policía entró, lo que encontraron no parecía real. Cámaras de tortura, túneles secretos, calabozos, donde mantenían a personas encadenadas, sustancias y dineros en efectivo, además de niños explotados. Ya sabes para qué. Y todo esto en pleno corazón de Bogotá. Ahora, ¿qué era el Bronx? Era solo una calle, como una manzana o una cuadra completa, en pleno centro de Bogotá. Desde afuera parecía un lugar común, lleno de indigentes, vendedores y gente que vivía en la calle. Pero por dentro era otra cosa, un territorio sin ley, donde mandaban bandas criminales que controlaban todo. Imagina que Bronx era como un barrio dividido en cuadras, y cada cuadra tenía su propio patrón o jefe que mandaba. Esos jefes eran parte de una familia criminal. Todos respondían a una mujer conocida como Berta, la mamá de varios jefes. Además, estos tenían guardianes armados llamados Saiyajines, quienes vigilaban la zona, quienes controlaban absolutamente quién salía, quién no salía y qué se hacía ahí. Se estima que a diario entraban más de 7,000 personas al Bronx, entre consumidores, compradores y habitantes de calle. La economía era multimillonaria. Millones de pesos en efectivo pasaban por las manos de las mafias. Ahora, uno de los descubrimientos más atroces fue la explotación. Niños y niñas en situación de calle eran drogadas y usadas para hacer servicios. Habían cuartos pequeños, oscuros y húmedos, donde encerraban a menores para ofrecerlos a clientes. Algunos eran intercambiados por dosis de alguna sustancia o comida. Y como les dije, Bronx no solo era una zona donde se comercializaban sustancias y se ofrecían servicios para adultos, sino también era un centro de tortura y muerte. Los que robaban, los que traicionaban o los que no pagaban eran llevados a callejones del terror o calabozos subterráneos. Incluso algunos testigos contaron que los golpeaban con palos, tubos y cadenas, les quemaban la piel con cigarrillo o ácido, los colgaban de ganchos como reses, algunos eran descuartizados vivos para infundir miedo. Y estas son las famosas perreras. Después de esta reja, lo que se encontraba eran alrededor de 10 a 11 perros. Los encerraban aquí, pero cuando querían torturar a una persona lo que hacían era abrir la reja, lo metían y allá los perros hacían su trabajo. Y los restos humanos que quedaban despedazados y regados por todo este piso, los sacaban en bolsas de basura. Era una de las tantas formas que tenían para desaparecer cadáveres. Es así como regresamos al principio. En mayo de 2016, la Fiscalía, la Policía y el Ejército lanzaron un operativo sin precedentes. La misión era desmantelar al Bronx de una vez por todas. Más de 2.500 uniformados rodearon el sector, usaron carros blindados, entraron casa por casa, rompieron paredes, revisaron túneles. Lo que hallaron fue escalofriante, como ya les conté. Personas encadenadas, mantenidas como esclavos, cientos de menores explotados
armas de guerra como fusiles y granadas, millones de pesos y dólares en fajos escondidos, drogas listas para su distribución. El operativo fue tan impactante que Bronx quedó vacío en cuestión de horas. El Bronx cayó, pero el problema no se acabó. Miles de habitantes de calle y consumidores fueron desplazados hacia otros sectores y algunos líderes fueron capturados, pero algunas siguen operando desde otras zonas, incluso desde la cárcel. Al no dejarse entonces el desgraciado la cogió, quién sabe con qué, y le partió en 3 partes la columna. Los expedientes en que la encontraron con un seno amarrado atrás y una mano atrás. Sí, las que desafortunadamente aproximadamente son como 18 mujeres que quedaron enterradas en la montaña. Estaba ciego de la ira. No sé qué se siente en el medio de la ira. En enero de 2016, en el municipio de Guarné, Antioquia, desapareció María Gladys Arango, de 51 años. La familia, desesperada, comenzó la búsqueda incansable, pero no había señales de su paradero. La desaparición llamó la atención de las autoridades y la investigación empezó a apuntar hacia un hombre que había levantado sospechas en esa zona. El hombre era Jaime Iván Martínez, un vecino con antecedentes de violencia y problemas familiares. Ahora, cuando lo confrontaron a Martínez, él confesó lo inimaginable, que no solamente le había quitado la vida a Gladys, sino también había asesinado a más de 20 personas a lo largo de los años, incluyendo a su propia esposa y a sus 2 hijos. Hallaron 2 nuevos cadáveres en la finca que cuidaba Jaime Iván Martínez Betancur, conocido como el monstruo del municipio de Guarné, Antioquia. Estos restos corresponderían a sus 2 hijos, uno de 5 y otro de 7 años. Estaba ciego de la ira. No sé qué se siente en el medio de la ira. Yo maté a mi compañera, a mis 2 hijastros y a la amiga de mi compañera. Su confesión fue directa y fría, dejando claro que no se trataba de un acto aislado, sino de un patrón que se repetía. Ahora, ¿cómo lo hacía? Martínez atraía a sus víctimas con engaños, con promesas de trabajo, incluso compañía o algo con la que podía ganarse la confianza de las mujeres. Una vez que las tenía solas, desataba su violencia, las atacaba físicamente, las estrangulaba y los golpeaba hasta quitarles la vida. Luego escondía sus cuerpos en fosas improvisadas, en terrenos cercanos a su vivienda. La rutina de Martínez se repetía con frialdad, y muchas de sus víctimas eran personas vulnerables. Y el caso de María Gladys fue el detonante. Gracias a la presión de la familia y a la investigación policial, se encontraron restos que confirmaron que no solo se trataba de un asesinato aislado, sino de un asesinato serial. La magnitud del caso generó de hecho conmoción en Antioquia y en toda Colombia. Ahora Martínez fue procesado y condenado a 42 años de prisión. Ese mismo año, en Bogotá, otro asesino en serie estremecía al país. Era lo mismo, que las dominaba y las callaba asfixiándolas. Sí, las que desafortunadamente aproximadamente son como 18 mujeres que quedaron enterradas en la montaña. En la ladera del Cerro de Monserrate, un lugar turístico y emblemático de la ciudad, se escondía un cambuche improvisado, hecho de plásticos, tablas y basura. Allí vivía Freddy Armando Valencia, un hombre que durante años cometió crímenes atroces contra mujeres jóvenes y vulnerables. Ahora, esto se descubriría gracias a que unos vecinos se dieron cuenta de que algo raro pasaba ahí, porque había un olor muy desagradable, y alertaron a la policía. Y cuando llegaron a la casa de Valencia,
se dieron cuenta que habían unas fosas y ahí encontraron un cuerpo envuelto en bolsas y cubierto con un colchón. Cuando la policía interrogó a Valencia, confesó con frialdad que había asesinado a varias mujeres y que lo había hecho desde hace años. Ahora, el método de Valencia era casi igual al de Martínez. Básicamente, bajaba a zonas cercanas de donde vivía y se acercaba a mujeres, pero no cualquier mujer, sino mujeres con problemas de adicción, mujeres de la calle, y lo que hacía es ofrecerles comida, refugio o un lugar donde pueden pasar la noche, y así se ganaba su confianza. Ahora, una vez convencida, las llevaba hasta su cambuche, hasta su choza, y ahí la situación cambiaba completamente, porque una vez dentro, Valencia les pedía tener relaciones a cambio del favor que les estaba haciendo, y como algunas mujeres se negaban a eso, básicamente estaban sentenciando su fin. Él las sometía con violencia y las estrangulaba con sus propias manos hasta quitarle la vida, y luego después enterraba los cuerpos alrededor de su choza, cubriéndolos con bolsas plásticas o incluso escondiéndolos bajo colchones viejos. Así se repetía su rutina una y otra vez. De hecho, la policía encontró 9 cadáveres alrededor de la casa de Valencia. Además, en la confesión de Valencia dijo que no solamente eran las 9 víctimas, solo que no recordaba dónde las había dejado. Ahora, Valencia fue procesado y condenado a más de 36 años de prisión. El 15 de mayo del año 2000, en la vereda palestina del municipio de Chiquinquirá, Boyacá, ocurrió un hecho que estremeció a todo Colombia. Ilvia Cortés Gil, una mujer de 53 años, se convirtió en víctima de uno de los crímenes más atroces de la historia del país. Un collar bomba fue colocado alrededor de su cuello. El artefacto estaba fabricado con tubos de PVC llenos de explosivos, con un mecanismo diseñado para detonar en cualquier intento de manipulación. Y lastimosamente ese sería el último día de Ilvia, también del perito antiexplosivos que manipuló. Ahora, ¿qué pasó? Horas antes, 4 hombres armados habían interrumpido en la casa de Ilvia. La obligaron a permanecer inmóvil mientras le colocaban el collar explosivo. El objetivo era extorsionar a su familia. A Ilvia le exigieron unos 15 millones de pesos, unos $4,000 de rescate. Básicamente le dijeron que tenía algunas horas para recaudar el monto, y si no estaba, de lo contrario, el artefacto estallaría. Ilvia, en su desesperación, pediría apoyo a la policía, y cuando las autoridades fueron alertadas de esto, Jairo López, un perito antiexplosivos de la policía, fue enviado al lugar. Cuando se encontró con la escena de Ilvia con el collar puesto en el cuello, a Ilvia básicamente lo sacan de la zona y lo llevan muy alejado de esa parte por seguridad y precaución. Ilvia estaba aterrada, lloraba, suplicaba por su vida y pedía ver a sus hijos. Incluso algunos vecinos y curiosos miraban la escena a distancia. Durante horas, Jairo y su equipo intentaron evaluar el dispositivo, revisaron cables, inspeccionaron el collar, pero el artefacto estaba diseñado con una precisión para quitar la vida. Era sensible al corte, al movimiento, al calor, y cualquier error sería fatal. El tiempo avanza, cada segundo aumenta el riesgo. Los oficiales intentaban tranquilizar a Ilvia, mientras ella suplicaba que no lo mataran. Incluso Jairo le diría a Ilvia que tranquila, mi señora, que de esto salimos ambos. Y eso sería una de las últimas frases. Y entonces ocurrió lo inevitable. Durante el intento de desarme, la bomba explotó. La fuerza del estallido arrancó básicamente la cabeza y parte del torso de Ilvia. Y el perito Jairo López también quedó gravemente afectado por la explosión y fue trasladado al hospital, pero lamentablemente murió en camino. El hecho generó un horror nacional e internacional. La noticia apareció en todos los medios. Por momentos, se creyó de que detrás del crimen estaba las FARC, un grupo guerrillero, pero la investigación demostraría que se trataba de una banda de delincuentes locales.
especializada en extorsión y actos de terror público. Querían enviar un mensaje: si no pagas, morirás de la manera más cruel posible. El dispositivo estaba fabricado con dinamita de uso doméstico, mezclada con pólvora, pero el ensamblaje y los tubos de PVC lo convirtieron en un artefacto letal. La detonación no fue activada remotamente. Ocurrió cuando los peritos intentaron manipular los cables y candados, generando fricción y calor que incendió la carga explosiva. En otras palabras, Ilvia lamentablemente no tenía oportunidad de sobrevivir. Muy triste la noticia que ella haya hecho eso, porque no sé qué le pasó. 26 de julio de 2025, Manizales quedó marcada por un crimen que parece sacado de una pesadilla. Una mujer joven de apenas 22 años, llamada Silvana Torres, le quitó la vida a su propia hija de apenas 2 años y 11 meses. En los días previos, Silvana habría compartido mensajes que ahora circulan de forma viral. Decía: solo vas a tener una recién nacido por 28 días, un bebé durante 2 años, 20 oportunidades para jugar al ratoncito Pérez. Además de quiero estudiar, pero también trabajar, quiero salir, pero a la vez quedarme en casa con mi hija. Quiero tenerlo todo a temprana edad, y al no tenerlo me estresa. Mensajes de soledad, tristeza y ruptura emocional. Señales que parecían como un pedido de ayuda, pero que nadie interpretó probablemente a tiempo. La mañana de 26 de julio, Silvana tomó un cuchillo de su casa y con ese mismo hirió mortalmente a su hija, según informe en el cuello. Después intentó acabar con su propia vida, provocándose una herida similar. El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes, al escuchar los gritos, acudieron al lugar e intentaron auxiliar a la menor. La situación se tornó tensa cuando algunos residentes intentaron agredir a Silvana. ¿Y qué pasó exactamente por la cabeza de Silvana para que hiciera una cosa así? De momento, no se tienen las afirmaciones claras, solo versiones en redes sociales y de los propios vecinos, que afirman que Silvana habría estado pasando por una ruptura sentimental y por eso haría publicaciones como las que les comenté al principio. Que había terminado con ella y entonces de ira y todo, en momentos de una ira, hizo eso. Sí, de pronto estábamos con muchas cosas encima, pero pues, o sea, nada justifica eso, pero yo digo que sí fue en un momento donde estaba se le nubló mucho la mente. Lo primero que yo escuché cuando pregunté qué pasó fue que la vecina me dijo: la monita se mató con la hija, le dicen que la niña tenía una corta en el cuello.